Fede, Te escucho, me Sebas. dejaste el mariscal, la varita de También. mariscal para, por si vos te tenés que Sí. ir, No, me quedo, pero por si pasa algo. dale, aunque sea co-administrador o algo así. ¿Somos todos los que estamos? Parece que sí. Bueno, buenas tardes a todos, todas. Están Laura, que va a conversar, va a conducir la conversación, pero también están Judith, Matías, Pamela, ahí se sumó Pablo, está Federico por la UNIPE, estoy yo también por la UNIPE como autoridad, mejor dicho, como funcionario, o como ustedes lo quieran llamar, del Departamento de Humanidades. Les agradecemos mucho que hayan venido, que asistan, sigue sumándose gente, esto ya es incontrolable. No tenemos más lugar en la pantalla para albergar tantos interesados e interesadas. Dadas las circunstancias, les voy a pedir, ¿qué haces, Patricia? Les voy a pedir, en la medida de sus posibilidades y sus deseos, que activen la camarita, así nos podemos ver, nos podemos registrar, podemos leer las gestualidades, que es la mejor forma de conversar, aunque sea por este camino. ¿Qué tal, Ana? Bienvenida. ¿Qué tal, Patricia? Matías, Judith, Pamela, Pablo y Daniela. Yo la voy a presentar a Laura, que es una profesora de la UNIPE, del Departamento de Humanidades de la UNIPE, que se incorporó recientemente. Es una de las nuevas adquisiciones de las jóvenes incorporaciones de la universidad, que está transformándose en un semillero de talentos. Si fuera un club, sería casi Club Atlético Banfield, campeón indiscutible de todas las divisiones. Bueno, les voy a presentar a la joven que tenemos aquí adelante, Laura, que tiene un largo camino. Recién estábamos conversando, me contaba algunos detalles de su trayectoria, que son más que interesantes, sobre todo en una universidad pedagógica, porque Laura tiene todo, como se llama tradicionalmente, el cursus honorum, ¿no? El caminito, el camino a Santiago, como dicen los cristianos españoles. Empezó como maestra, profe, vicerregente, regente de una escuela, después en paralelo estudió la carrera de Historia en el grado, después hizo una maestría en Historia Conceptual en la Universidad Nacional de San Martín, y además ahora está haciendo un doctorado, pero para seguir con ese largo camino no lo hizo de entrada el doctorado que está haciendo ahora, sino que probó con otro doctorado, primero un doctorado en Sociología, según recién me contaba, con el cual no se sintió lo suficientemente cómoda, y como ella viene reflexionando sobre educación, decidió mudarse al doctorado en educación que hay en la Universidad en el Litoral, sobre sentidos, prácticas, etcétera, de la educación. O sea que este es el camino general de Laura. Voy a decir una cosa que no está en lo que dice Laura, pero para que ustedes se hagan una idea del camino de ella, yo lo sé por un azar. Laura hizo una maestría en la Universidad de San Martín que se llama en Historia Conceptual. La historia conceptual es como una especie de subdisciplina o tradición de investigación de la escuela alemana, fundada sobre todo por un señor que se llama Reinhard Koselleck, Rainer Konze, etcétera, que son alemanes muy cancheros, muy inteligentes, que hicieron como un experimento muy interesante, que es un diccionario, que se llama el Diccionario de Conceptos Fundamentales de la Historiografía. Y van recopilando estos conceptos en el diccionario y hacen toda una especie de recorrido histórico de las variaciones y de las mutaciones, pero también de las permanencias de estos conceptos. Es una obra de referencia extraordinaria, lamentablemente está en alemán y no es accesible para nosotros, pero hay algunos artículos traducidos, particularmente uno de Bildung, que significa en alemán formación,
hay varias cosas que nos pueden interesar a nosotros. Entonces yo me imagino, sospecho, y solamente lo hago para introducir un poco de misterio, que digamos así, el abordaje que va a hacer Laura, por ahí me equivoco, del concepto en juego, que es el concepto de educación popular, probablemente esté contaminado, en el buen sentido del término, por esa formación por la que ella pasó en la Universidad de San Martín, además de por toda su vida en la escuela y la universidad, pero por esta forma tan peculiar que tiene la gente de la historia conceptual de lidiar con la historia de los conceptos, que no es lo mismo que la historia de las palabras. Es una distinción muy interesante de esta escuela filosófica e historiográfica. Sin más, las y los dejo con Laura, que va a presentar su tema. Tenemos la suerte de que presentó un PowerPoint para que no nos perdamos por ahí. Según conversábamos recién, ustedes pueden interrumpir cuando les parezca. Yo les voy a pedir que vayamos esperando que haya como pequeños cierres de sentido que vaya haciendo Laura y ahí intervenimos. De todas maneras, si hay alguna interrogante, alguna pregunta, alguna desesperación que nos ataque en el momento, que nos obligue a preguntarle compulsivamente a Laura, lo podemos hacer sin problema. Gracias Laura, gracias a todos por venir y a todas. Arrancamos, por favor. Bueno, gracias Sebastián por la presentación y quiero agradecerles a mis compañeras de trabajo que están por ahí, que recién la vi, a María Delia, y a mis alumnas del año pasado que me están acompañando y que es un placer volver a conversar con ustedes. Así que bueno, las invito a todos, a todes, a poder intervenir, interactuar, pensar juntos, juntas, como lo hicimos el año pasado. Voy a compartir pantalla entonces. Bien. Bueno, la pregunta que un poco me está movilizando por estos días y con la que empecé a pensar el doctorado que estoy cursando en este momento, tiene que ver con, como decía recién Sebastián, con un abordaje conceptual, por el concepto de educación popular, ¿no? Y la pregunta por su insistencia. Esta pregunta me surge en los primeros tiempos de la pandemia, luego de unos meses ya, pero hoy podemos decir la primera etapa, o sea, el primer semestre del 2020, cuando allá por mayo, junio, había cierta estabilización de prácticas asociadas a esta nueva manera de llevar adelante lo educativo, en particular lo escolar. Y con ese fervor que se vivía por esos días, asociado a la necesidad de no poder parar, ¿no? De tener que seguir, de tener que poner en acto lo que hacíamos, la escuela. Por ahí lo que no nos podíamos explicar, o por lo menos yo no podía entender mucho, era por qué esta necesidad de que la escuela había que sostenerla, ¿no? Pero sin poder explicarnos por qué, sin embargo estaba claro entre los compañeros docentes en los distintos niveles en los que a mí me tocaba trabajar por ese entonces, que había que hacer escuela, que había que seguir haciendo escuela. Y cuando yo empecé a mirar a través de las experiencias que me llegaban, entre ellas a través de los medios de comunicación, donde aparecían vivencias, experiencias más articuladas, más integradas, me encontré con algunos movimientos sociales, entre ellos el que más recuerdo, recuerdo que primero lo escuché en los medios, en la radio, y después fui a buscar información, fue el movimiento Evita. Ya hacia fines del 2020, ellos habían armado un programa que se llamaba Redes Reales, y que entre los distintos ámbitos de los que se ocupaba esta idea de redes reales, ¿no? Que jugaba con la idea de la necesidad de estar con otros, y al mismo tiempo cierta falsedad o falseamiento propio de las redes virtuales, ¿no? Entonces la idea de redes reales, que implicaban, como se ve en la foto que comparto,
terminar estando físicamente con los otros, de alguna manera. Y lo que yo encontré allí en esta experiencia es que este programa del movimiento Evita, pero no solo del movimiento Evita, yo aquí, más allá de traer el movimiento Evita y todo mi respeto, quiero correr un poco de lo partidario, porque no era solo el movimiento Evita, eran distintos movimientos sociales que habían captado la necesidad de los barrios más populares de hacer una especie de organización comunitaria, como ellos la llamaron. Barrios de Pie también formaba parte de esta experiencia, para dar respuestas a distintas necesidades en distintos ámbitos. Uno de ellos era la educación. Y aparecía allí la idea de educación popular, ¿no? Y ellos en el ámbito ligado a la educación hablaban de organización comunitaria para la educación popular. Ahora bien, entonces a mí me empezó a resonar la idea de educación popular a partir de allí. Y bueno, y empecé a pensar en qué otras experiencias asociadas a qué otras vivencias yo había escuchado el concepto de educación popular, y ahí ya se abre un mundo, ¿no? La primera referencia que yo tenía en mi memoria era la educación popular ligada por ahí a experiencias por fuera del sistema oficial, que venía, por ejemplo, de los barachis populares que habían tenido mucha fuerza. Sí. Perdóname la interrupción. Voy a pedir por favor a Waldemar que se mutee porque aparecen sonidos de allí. Waldemar y Viverri, si es posible. Gracias. Mil disculpas. Laura, continúa, por favor. Por favor. Decía entonces que en un sentido común de estudiante de filo y de haber hasta formado parte de esas experiencias unos años antes, yo tenía muy presente la experiencia de los bachilleratos populares, que habían crecido y habían tenido mucha fuerza después de la crisis de 2001, los primeros 2000, ligados por ahí a formas escolares que no eran necesariamente oficiales, aunque después habían logrado la oficialización y estaban insertas en ese dilema de que el Estado las reconocía, pero muchas de ellas, no todas, al mismo tiempo tenían cierto cuestionamiento a ser parte de la enseñanza, entre comillas, oficial. Entonces me fui a buscar, ¿dónde más? Y lo primero que se me aparece es el libro de Sarmiento. ¿Sí? El libro de Sarmiento, que podemos decir que es el libro fundador del sistema educativo argentino. No solo argentino, pero también argentino. Si bien está escrito para Chile, después sienta las bases de la educación argentina. Ahora, lo que se ve aquí ya es un desplazamiento, porque en los 20 años más próximos hacia atrás, o sea, en el siglo XXI, uno encontraba educación popular asociada a experiencias, por lo menos en los bordes del sistema, sino directamente afuera y hasta en contra. Pero cuando nos íbamos a mirar la historia, el concepto, por lo menos el nombre de educación popular, aparecía como cimiento de lo que Adriana Pueyró llamó el SIPSE, el Sistema de Instrucción Pública Centralizado Estatal, es decir, la escuela oficial. Esto llamó bastante la atención, decir la pregunta entonces, ¿qué pasó entre 1849, que es cuando se publica este libro, y la actualidad, para que hubiera ese desplazamiento de un nombre? Digo un nombre porque no necesariamente es el mismo concepto. Un nombre asociado a prácticas educativas que hacía 150 años aproximadamente había originado un sistema y que hoy se encontraba predominantemente asociado a quienes reivindicaban los márgenes. Pero también me encontré en el medio, lo organicé cronológicamente en el PowerPoint. A ver, discúlpenme que se me fue la... Esperen, voy a dejar de compartir y volver porque se me fue la diapositiva que les estaba mostrando. A ver. Decía que también fue un nombre
que circuló mucho en el segundo Congreso Pedagógico Nacional, que fue el momento en que en la Argentina, de la mano de la refundación de la democracia, se empezó a pensar la educación digamos, de cara al próximo nuevo milenio, ¿no? Con Alfonsín, con la renovación democrática. Y me sorprendió mucho en un libro que editó el Centro Editor de América Latina, que da cuenta del debate educativo que se dio en los 80, en el contexto de la preparación de este segundo Congreso Pedagógico Nacional. El primero había sido cuando se dictó la ley 1420, o sea, 100 años después, aparecía en los distintos referentes políticos, desde la UCR, en el nombre de Marcelo Stubrin, hasta el PJ con Ana Lorenzo y el Partido Demócrata Socialista y el Partido Socialista, aparecía la circulación de la necesidad de la educación popular, pero desde quienes estaban haciendo la agenda del Estado, no desde los márgenes. Entonces, la hipótesis que yo tuve allí fue, bueno, entonces la educación popular es un nombre que organizó, y esto en todo caso hay que probarlo, no digo que así sea, digo que es algo a lo que estoy arribando. La educación popular es el nombre que organizó las prácticas políticas dominantes, y esta podría ser mi hipótesis por ahora, mi hipótesis tentativa, las prácticas educativas dominantes en la Argentina desde fines del siglo XIX, o sea, desde que se constituyó el sistema educativo moderno, con la ley 1420, inspirada en ese libro de Sarmiento, del que hablamos recién, hasta fines del siglo XX. Y yo me animaría a decir hasta que se pone en circulación y en debate la Ley Federal de Educación. O sea, el gobierno de Alfonsín está dentro de este clima, pero no, o sea, el gobierno de Alfonsín asume en un clima de época, en un clima de ideas donde la educación popular es el camino, más allá de las diferentes fuerzas y partidos políticos. Ahora bien, yo ya empiezo a ser desordenada, como me suele pasar, ordeno y después cuando uno expone se empieza a desordenar, y aquí termino con la primera idea para dar paso a la palabra. Entonces, lo que aquí sucede es que esto, de alguna manera, esta posibilidad que me da la historia de llegar a esta idea, repito, de que la educación popular es la manera en que se trama lo educativo hegemónico por parte del Estado desde fines del siglo XIX hasta fines del siglo XX, esta hipótesis está de alguna manera en tensión o en contraposición con la hipótesis que viene del campo de la sociología o de lo que podemos, no de la sociología pura, pero sí de la sociología de la educación o de las ciencias de la educación, de aquellos justamente educadores populares que dicen y que se reconocen en una tradición que tiene origen en la década del 60 en la Argentina, y que se reconoce enfrentada a justamente la educación dominante, por reproductivista, o sea, se enfrentan a la educación dominante porque la consideran reproductivista, porque la consideran justamente no popular. Y allí entonces, cuando uno recorre los textos, sobre todo, yo digo, de educación, de investigación-acción, que vienen en la actualidad, cuando digo en la actualidad digo en el siglo XXI, ligados a la investigación de la educación popular, encuentra que se inscriben en una tradición que dicen comenzar en la década del 60. Yo no niego yo no niego que allí comience algo. Lo que digo es, ojo con decir que allí comienza la educación popular, porque ¿qué hacemos con lo que viene antes? ¿Qué hacemos con lo que pasa en los 80 en el debate pedagógico del Congreso Nacional sobre Educación, si decimos que la educación popular solo viene de la mano de los movimientos sociales o de aquellos que
estaban dispuestos a llevar adelante prácticas educativas en los márgenes del sistema, inspirados sobre todo en la figura de Paulo Freire y en el texto Pedagogía del Oprimido. Entonces, allí está mi primera hipótesis, que pone en diálogo los saberes de la historia con los saberes de la sociología. Hasta acá doy una apertura para escucharlos, para escuchar los comentarios, para ver qué más me pueden decir, y dejo de compartir un ratito. Una pregunta, Laura. Sí. Bueno, por lo visto, si ambos llaman educación popular a cosas tan distintas, están discutiendo sobre una palabra cuya conceptualización puede ser muy diversa, ¿no? Como comentario primero. Por lo visto, la identidad de la palabra no garantiza la identidad semántica de lo que se está discutiendo. Pero fuera de esto, que es obvio, hay algo que no termino de entender en la forma en que vos lo presentás, no es una objeción. Cuando vos decís la educación dominante o las prácticas dominantes, ¿te referís a la educación estatal? Perfecto, tal vez lo dije, no lo fui clara, lo pensé en el momento. A lo que podríamos conocer como educación oficial, porque está validada, organizada y sistematizada por el Estado. Sí. Y respecto de eso, entonces, para terminar de entender el vocabulario básico, respecto de eso, entonces, se posicionan quienes dicen que hay sectores que quedan excluidos o que esa forma educativa es en principio excluyente. Los que dicen que eso es lo oficial van por el lado de la educación popular entendida como algo distinto de lo que ese sistema puede proveer. Claro, lo que pasa, está bien, sí, en principio sí, lógicamente sí, pero lo que pasa allí es que hay un gran dilema, que yo creo que ya empieza, no sé si en los 60, pero seguro en los 80, donde dentro del campo de la educación popular uno encuentra que hay gente que plantea, sino la imposibilidad, por lo menos la enorme dificultad de llevar adelante prácticas de educación popular desde espacios oficiales, y hay otra gente, yo diría minoritaria, pero que ha tenido fuerza, por ejemplo, Rigal, por ejemplo, actualmente Gustavo Gali. Esta gente está buscando la forma de hacer educación popular desde las escuelas oficiales o las universidades oficiales, o sea, desde la institucionalidad educativa estatal. Entonces, no es tan claro, o sea, ahí ya se abre un campo de debate muy, muy grande, que además se complejiza en el momento en que los bachis populares empiezan a ser reconocidos por el Estado. Lo que hace que los mismos educadores populares que habían gestionado a contrapelo de la época y con mucha dificultad y con mucha vehemencia la existencia de esos bachilleratos populares, se encuentran con el dilema de ahora somos oficiales, pero nos habíamos armado en contra del reconocimiento del Estado. ¿Y qué hacemos con esto? Y por ejemplo, tenemos una compañera que también trabaja con nosotros en la formación general, que es Lucía Fontella, que hizo una tesis de maestría, justamente comentando y explayándose en las cuestiones que surgen en el bachillerato popular Simón Rodríguez en torno a el momento en que es reconocido por el Estado allá por 2010-2011. Entonces ahí ya no están claras las posiciones. Algo que en los 60 empieza como una educación por fuera del sistema oficial, contrahegemónica, porque contra la reproducción de las relaciones educativas, digamos, dominantes, que provee el Estado, por una concepción del Estado como un Estado que reproduce solo relaciones dominantes, más ligadas, por ejemplo, a Bourdieu, a una lectura de Bourdieu y Passeron, se empieza a desdibujar o empieza a tener problemas en la relación contra el Estado. Bien,
quiero decir que, por ejemplo, para entender con quién estoy pensando esto de esta tradición que se reivindica en los 60, estoy pensando, por ejemplo, en una mujer que es muy reconocida en la educación popular argentina, que es María Teresa Sirvent. En este libro, por ejemplo, Movimientos, no sé si se llega a ver, Movimientos Sociales y Educación, María Teresa dice, en los 60 nosotros sabíamos que teníamos que hacer educación popular para fomentar la emergencia del sujeto histórico de la transformación social, que era la clase obrera, y esto no podía hacerse desde las escuelas oficiales. Esto en los 60. Luego, contexto dictadura. Lo que pasa es que en los 80 ya cambian allí el panorama. Bueno, me callo un poquito, así escucho comentarios, preguntas. ¿Cómo le va, profe? Hola, Patri. Patricia Entre Ríos. ¿Cómo andás? ¿Cómo le va, Laura? Hola, chica. Bueno, la verdad que escuchándote pensaba y recordar esas clases, la licenciatura, y es todo un debate, porque en esto de poder encontrar desde esos movimientos en donde se hablaba como de la desescolarización allá por el Benedict, vos lo nombraste, los aportes de Bourdieu, Passerón, y pensar que en los 80 vuelve a ponerse una mirada en la escuela, el impacto del neoliberalismo en los 90, y a quienes pensamos, porque en algún momento se unió mucho la idea de educación popular a la educación de adultos. Pero si uno puede pensar la idea de una educación liberadora, de una educación que forme ciudadanos con una mirada crítica, y en mi caso, que estamos desde el nivel inicial, podemos hablar de una educación popular en el nivel inicial, porque hoy y mañana justo estábamos hablando acá en Entre Ríos con unos jardines municipales que pareciera que hay educaciones que son de primera, de segunda, de tercera, de cuarta, de acuerdo a donde estén esos espacios de cuidado o jardines, en el caso del nivel inicial, que es lo que yo trabajo, pero además, ¿a qué le damos legitimidad como contenido en esos procesos educativos? ¿Qué se legitima como saber hegemónico, legal? ¿Qué es un poco los inconvenientes que yo tengo con la neurociencia, con alguna de estas miradas que pareciera que en el caso que hay solo ciertos contenidos que son valorados como legítimos, como escolarmente válidos, y hay otros que van quedando fuera, que se van produciendo en el campo popular y en todos los niveles. Pensaba un poco en esto de poder entender, por eso me uní a la charla, porque cómo lo popular resiste, porque necesita ser incluido y visibilizado. El tema es para qué. Me pregunto, no sé. Bien, muchas preguntas y muchas cosas para retomar. Me tomé algunas notas y no sé si alguien más quiere comentar algo, aportar algo. ¿Te parece avanzar, Laura? Porque no van a pasar otras preguntas. Bien. Dejo ahí lo que toma Patricia. Voy a volver a compartir pantalla. Estamos en esta. A ver, y quiero hacer un comentario en algo que dejó Sebastián también, ¿no? Yo creo, Sebastián, si bien es verdad que uno en principio piensa que lo que ofrece la organización educativa de Sarmiento y lo que ofrecen los movimientos sociales actuales cuando reivindican educación popular son prácticas y objetivos muy distintos. Creo, sin embargo, que hay allí algo común entre estas dos formas educativas que nos permiten hablar de que es un mismo concepto. Y creo que lo común justamente está en el nombre, ¿no? Y por eso es que yo tengo un problema con este nombre, porque cada vez que hablo de educación popular, justamente porque yo creo, ¿no?, que es un concepto histórico, reviste un montón de malos entendidos, de conflictos, de preguntas, de que parece que no queda claro. Pero por eso, porque es un concepto y porque el nombre tiene mucha significatividad, es que es muy difícil de reemplazar.
Y yo lo que creo, y esto también es intuitivo y todavía tengo que probarlo, pero lo vengo pensando hace aproximadamente un año, que justamente lo que está en juego, tanto en el proyecto de Sarmiento como en lo que yo digo, la educación popular hace confluir a su vez a la instrucción pública, Sarmiento, y a su alteridad, a su oposición, que es lo que podrían encarnar los movimientos sociales. Lo que tienen de común esas dos formas es la relación entre educación y política. O sea, el fuerte arraigo político de lo educativo, la fuerte vinculación política de lo educativo. Uno podría decir, bueno, pero eso es solo de la educación popular. ¿Qué pasa antes de la modernidad? Lo que yo puedo decir es que contra qué veo que se opone esa conjunción de lo educativo y lo político, contra un discurso que me parece de moda por estos tiempos, que es el de la inclusión educativa, donde lo político queda de alguna manera relegado o minimizado o por ahí sumido frente a cierto fuerza eclipsante de lo individual, de lo individual, del individuo, ¿no? El individuo como amo. Y entonces ese individuo que se pone en el centro del problema de lo educativo, de alguna manera subyuga la problemática política, que sí estaría presente tanto en lo que escribe Sarmiento, y esto era un poco lo que yo quería mostrar ahora, como en la reivindicación que hacen luego los movimientos sociales, desde distintas perspectivas de lo político, enfrentadas en una disputa irreconciliable. Sin embargo, reivindicando esto justamente de que la educación es política, que yo creo que en el discurso de la inclusión educativa no es obvio. Entonces, por eso creo que es un mismo concepto. Bien, yo traigo algo que me parece lindo, que lo estuve viendo por estos días, se los recomiendo si les gusta un poco de poesía, que es traigo esto casi metodológicamente, es un libro que se editó el año pasado de una filósofa feminista que se llama Bir Cano, y se llama Borrador para un abecedario del desacato. Y en la entrada de la Z aparece el concepto zigzaguear, y a mí me parecía que es una linda manera de pensar lo que yo estaba haciendo, ¿no? Metodológicamente, si se quiere. Y dice ella de una manera muy linda, ¿no? Y por eso yo lo que les estoy mostrando es que estoy construyendo un mapa de investigación que va y que viene, que es zigzagueante, y en ese zigzaguear, dice Cano, una provocación, acaso una invitación, quizás el más difícil de los retos, aprender a desplazarse sin la inocencia de lo recto, ni la comodidad de los caminos ya trazados. Zigzaguear como una forma de reivindicar el desvío, la curva, la casualidad, el temblor, las vueltas. Zigzaguear con la fluidez corrosiva del agua, con la tranquilidad de los perros del pueblo, con la inteligencia danzante de la piel de las serpientes, o con la entrega jovial del repasador que serpentea atado a una soga de la terraza. Porque no hay desacato sin rodeos, sin desvíos, sin delirios, porque es en esos pliegues que anudan un movimiento con un territorio, un contacto con una posibilidad, una fuga con una potencia. Y a modo de metodología, y por eso el desorden por ahí de la presentación, lo que yo estoy intentando hacer es un camino que zigzaguea, que va y que viene, que se vincula un poco con la historia, un poco con la sociología, y por qué no, y me arriesgo, y es porque soy muy mandada, discúlpenme, con la filosofía en algún punto que espero poder llegar. Entonces,
la intención que yo, voy a apurarme un poquito, la intención que yo proponía es la de pensar la educación popular, saliéndonos del deber ser asociado al sintagma. Justamente, ¿no? Uno cuando escucha la idea de educación popular, aparecen un montón de cosas ligadas a lo que está bien, lo que debería ser. Y ahí es donde yo digo, bueno, veamos qué es, veamos qué ha sido. ¿Y cómo, entonces? ¿Cómo hacemos eso? Pensando quiénes, cuándo y a partir de qué prácticas o acompañando qué prácticas han nombrado, han dicho, estamos haciendo educación popular. Haciendo esto solo nos encontramos que el primero es Sarmiento. Yo, para la presentación de hoy, repasé nuevamente el libro. Todo el tiempo está diciendo, señores, estamos haciendo educación popular. Estamos haciendo educación popular y estamos haciendo política, dice Sarmiento. Ahora les voy a mostrar unas citas. Y también, entonces, preguntándonos qué sentidos se han movilizado, se han puesto en juego a partir de la educación popular. Esto ya lo dije, esta idea desde que la sociología aparece, que el trabajo en educación popular se inicia en los 60. Los historiadores dicen, ojo, esto lo ven los historiadores, lo ve Pablo Pinó, lo que dije antes, ¿no? Que empieza en el siglo XIX con Sarmiento. Sin embargo, yo me quedaba pensando, lo que me parece que pasa en la historia común, y si nosotros hacemos la historia del concepto... Perdón, Laura. Marcela, por favor, ¿te podrías mutear, por favor? Marcela López. Ya paro, así los escucho. Lo que aparece... Hola. Allí... Hola, Marcela, ¿cómo estás? Te queríamos pedir si te podés mutear, por favor, que está Laura en este momento exponiendo, y después en las preguntas abrimos el micrófono, por favor. No sé cómo hacerlo. Fíjate en la pantalla del Zoom, fíjate que abajo a tu izquierda... Ya la desactivé, listo, Marcela, quédate tranquila. ¿Viste? Ahí está, gracias. Bueno, lo que aparece si uno hace la historia del concepto es que parece que un sentido desaloja al anterior. Entonces, aparece a fines del siglo XIX la educación popular es igual a instrucción pública, pero en los inicios del siglo XX ya empieza a haber experiencias de educación popular separadas del sistema oficial, en lo que Adriana Puigros y Pinó retoma llamó las sociedades populares de educación, y después con el peronismo hay un intento desde el Estado de darle entidad oficial a esas experiencias de educación popular, que dice Pinó que fue una síntesis fallida. Es una pregunta, ¿no? ¿Por qué podemos decir que eso es una síntesis fallida? En todo caso, porque esa experiencia ligada a la educación técnica y, como decía hace un rato Patricia, a la educación de adultos no prosperó, no continuó en el sentido que le dio la Comisión Nacional de Aprendizajes y Orientación Profesional del Peronismo. Y después en los 60 y en los 70, ligada a las organizaciones sociales que expresaban una resistencia frente a la reproducción simbólica del Estado burgués y sus instituciones. Y entonces después en los 90, en un contexto de neoliberalismo, educación popular como resistencia. Como si un sentido fuera desplazando al anterior. Bueno, por ahí la pregunta que nos podemos hacer desde la historia conceptual y en este cruce entre distintas formas de saber, es que no es que un sentido desalojó al anterior, sino que hay distintos sentidos que están operando de manera simultánea, digamos, ¿no? Y esto era un poco lo que yo ya me metería en el corazón de la exposición, y voy a tratar de hacer rápido para no hablar tanto. A ver, y allí es donde tenemos que ver un poco entonces qué dijo Sarmiento, ¿no? Bueno, en este libro, que al principio cuando uno lo mira parece que es re denso, porque está lleno de metodología.
y de una manera, tiene una especificidad y una exhaustividad y una minuciosidad que es pasmosa, ¿no? Cómo hay que enseñarles a los estudiantes cada palabra, qué sílaba va anterior a la otra, cómo se pronuncian, quiénes. Entonces, lo que es un libro de métodos. El método con el que más enamorado parece estar Sarmiento en el momento en que escribe este libro es el método de Morin, de una escuela particular de las que recorrió en su viaje por Francia, pero más allá de eso, que no me voy a detener allí, algunas cosas generales que quiero decir es que lo que me parece significativo es que el método que recupera Sarmiento aquí, o los métodos, mejor dicho, los métodos, son todos extranjeros. Es un diario de un viaje que él hace primero a Europa y después a Estados Unidos. Y él dice, ¿no? Para ver la parte de la parte política de su escrito, él dice, cuando presenta este libro, que es un libro que busca la realización práctica de la intención política, nada más y nada menos que de Manuel Montt, que fue ministro de Justicia e Instrucción Pública en Chile, y luego, esto fue ministro de Justicia e Instrucción Pública cuando le banca el viaje de Sarmiento a Europa. Es un viaje que empieza en 1845, el libro se publica en 1849, el viaje dura varios años. Y en el 51 es presidente de Chile, durante 10 años, Manuel Montt. O sea, es un tipo que es tan importante en Chile como lo fue luego Sarmiento en la Argentina. Algo que me parecía interesante entonces era que los métodos son todos extranjeros, que no me parece menor. Que examina tanto establecimientos municipales como particulares, porque acá también se puede encontrar una discusión con una tradición argentina que cree que la educación popular es estatal, ¿no? Una tradición que se identifica con lo público y con lo oficial, pero dice la escuela pública es estatal. Bueno, Sarmiento dice, bueno, el Estado se tiene que ocupar, pero no importa tanto en todo caso quién provea la educación, porque él va a traer métodos, por ejemplo, está enamorado del método de Morin, que es una escuela particular. Bien, sigo. Y lo que tiene, otra de las cosas que tiene el libro es que presenta un sistema que va desde la cuna, o sea, desde que el niño nace, hasta las lecturas orales para los adultos. Y aquí de alguna manera se realiza, o sea, lo que está haciendo Sarmiento es bajar técnicas para realizar el proyecto de Kant, que para los que cursamos la materia, un chivo para la materia, que es la modernidad, lo trabajamos, ¿sí? En el texto de Kant, ¿recuerdan? Patri, estaba por ahí, Rosana también, en el texto que es la ilustración. O sea, de alguna manera lo que está haciendo acá Sarmiento es encontrando por el mundo, en Europa y en Estados Unidos, él lo dice así, los fragmentos que muestran cómo ese ideal se está haciendo posible y se está haciendo real, digamos. Y toma el nombre de educación popular. Bueno, no quiero seguir hablando sola. Solo mostrar esto, que allí hay un profundo proyecto político que es el de formar a los ciudadanos de la sociedad civil y de la sociedad política, que es la contracara. Y a eso se los llama educación popular. Están formando a los ciudadanos del pueblo de la representación política. Los que en las actividades civiles tienen que trabajar y cuando están por fuera de las actividades civiles pueden hacer política por medio del voto o de la opinión pública, como dice Kant en ese escrito. Bien, ¿hasta acá algún comentario? Bien. Ya que nadie se anima, yo aporto por si sirve, Laura. Sí. Una inquietud, más bien metodológica,
en la Sí. definición conceptual que de contenido. Vos presentaste la identidad, o incluso yo diría Caín y Abel, a los hermanos que se matan entre sí, de la educación popular estatal versus la antiestatal, entre comillas, y decís que son hermanos y que se pueden matar porque ambos piensan que la educación es política, por un lado. Decime si estoy equivocándome. Y decís, en segundo lugar, que hay otro paradigma, que es lo que llamás educación inclusiva, que sería un paradigma no político porque en el centro está el individuo. Entonces, yo haría dos preguntas definicionales, no de objeción, sino definicionales para entender Sí. por qué vos decís eso. Sí. Primero, ¿por qué cuando en el centro está el individuo, entonces no hablamos de política? Pregunta número 1. Pregunta número 2, ¿es posible hablar de educación en sentido general hablando de individuos, aun cuando la figura del individuo sea relevante? ¿Existe algún proyecto de asignación de recursos, de currículum, de discusión general sobre la formación donde haya individuos? Porque si no es así, y adelanto mi propia hipótesis que ahora sí podría llegar a ser interpretada como una objeción a lo que vos decís, Sí. objeción para que vos nos respondas, no para otra cosa, para sacarte más información, ¿no? Es, Sí. ¿por qué razón podríamos decir que en un caso el centro es el individuo, si en realidad, en principio, es imposible un proyecto educativo centrado en el individuo? Porque los proyectos educativos son para masas. Entonces, ¿por qué decir que hay uno para individuos y además que ese no es político? Esas serían las preguntas. Bien, bueno, primero, a ver si te puedo contestar de la manera ordenada lógicamente que vos me preguntaste. Eso es porque venís de filo. Bueno, a ver, primero, yo creo que es un problema, no te voy a contestar ordenadamente, en todo caso me repreguntas si me quedó algo, porque no me va a salir. Yo creo que es un problema y que por ahí estamos cerca de un oxímoron, si se me permite, cuando afirmamos que estamos ante, para pensar la inclusión educativa o la educación inclusiva, que estamos ante un proyecto educativo o una planificación educativa que tiene de manera central al individuo y que entonces niega lo político. Yo no sé si absolutamente, creo que es imposible que lo niegue absolutamente, que lo minimiza, que lo relega. Yo creo que sí, que estamos en un problema cercano a cierta posibilidad de desmantelamiento de la educación como política, y entonces de la educación. ¿Por qué? En realidad ahí tendría que hacer todo un excursus largo, pero en algún punto tiene que ver no con la política del individuo, porque podríamos pensar que la modernidad ya tiene en el centro a los individuos, y Sarmiento es un ejemplo de ello. Lo que pasa es que Sarmiento tiene muy claro que esos individuos a los que está formado son ciudadanos de la República. Y entonces que tienen este límite, digamos, el despliegue del individual tiene el límite dado porque estamos trabajando para lo público, para la república, para la política. Luego allí el dilema con otras formas de pensar lo político viene porque podríamos decir que la manera liberal a la Sarmiento de pensar la política reduce la política. Sin embargo, cuando uno abre los libros de Sarmiento, está preocupadísimo por la política en la forma hobbesiana, digamos, por la política de la representación. Ahora, volviendo a la inclusión educativa, ¿qué encuentro yo? Y allí de la mano de, si se quiere, de algunos filósofos como Vincent de Combe, o como el mismo Castoriadis, con el ascenso de la insignificancia, ¿no? Con este, si se me permite, paroxismo de la diferencia o de la identidad del individuo, que hace que se diluyan
las relaciones de los individuos con los otros. Y entonces allí tenemos un problema, si se quiere, desde lo educativo, un problema institucional. Y ahí, de nuevo, vuelvo a Castoriadis, pero pienso también, puedo pensar con Boltanski, y con el nuevo espíritu del capitalismo, y con De Comte, que dice, ojo con el idioma de la identidad. De Comte demuestra, yo ahora no te lo voy a poder reproducir porque lo tendría que volver a pensar, en algún momento lo había estudiado mucho, pero De Comte demuestra cómo, de alguna manera, no se puede al mismo tiempo afirmar la identidad y la diferencia. En el sentido de que o se pertenece a un grupo y en el momento de pertenecer al grupo lo más importante es esa pertenencia, o hago fuerza en la diferencia y entonces la relación con el grupo se diluye. Y la pregunta que a mí me conmueve allí es, ¿y entonces qué pasa con lo educativo? Justamente porque lo educativo no puede no pensarse sino como un proyecto que implica una colectividad. Entonces, digo, es esto lo que estoy pensando, no sé si respondí a tu intervención, pero bueno, hace muchos años. A lo que apuntaba Laura, y solo no es para polemizar, sino en la medida en que después pueda servir a esta conceptualización en la línea que vos decías de DECOM, de la identidad y la diferencia. Yo lo preguntaba porque no me puedo imaginar que se pueda pensar un proyecto educativo que no esté ligado a la política en la dimensión más general, de asignación general de recursos, de toma de decisiones curriculares, o sea, todo un conjunto de operaciones sobre lo común que, aun cuando tengan al individuo como un espacio de mediación necesario, que lo convoquen para que, si es necesario, incluso interpele la generalidad, no puede pensarse sino como una forma, lo voy a decir de una manera exagerada, pero para ahorrar tiempo y dinero, como una forma en la que no se le pide permiso al individuo para diseñar su formación. Aun cuando la formación esté destinada al individuo, la legitimidad general del currículum no pide permiso al individuo. Lo haga eso la educación popular de Sarmiento, lo haga Bourdieu, Passerón y los antirreproductivistas de los 60, o lo haga educación inclusiva, porque incluso para abrir el juego de la conversación, ya tenés que inscribir al individuo en un ámbito que lo precede y lo condiciona sin pedirle permiso. Sí, entonces, no hay algo ahí que ya en sí mismo es político y autoritativo, aun cuando aparezca el individuo. Esa sería como la objeción o la pregunta. Sí, me quedo pensando, pero sí, yo lo que creo por ahí es que ahí se juega un plano de la legitimación por el discurso, que no es el mismo plano que ordena las políticas públicas de la distribución de los recursos, del armado de los currículums, pero por ahí hay una tensión entre ese plano de la legitimación y esto que vos decís, pero me quedo pensando igual. No quiero cerrar acá porque me parece importante y me quedo pensando para afinar también la manera en que lo presento. Para que no sea solamente yo, Laura, hay un comentario de Pamela en el chat. Sí, por favor, no lo vi. Pamela, lo querrías presentar vos, por favor. ¿Te animás? Hola, buenas tardes. Un poco yo quería sumar justamente a lo que estaba diciendo Sebastián, y coincido un poco con su discurso en sí, porque a veces hay una negación de política en esas propuestas individualistas y meritocráticas, como pongo en el comentario, y que incluso en nuestro país hay en marcha. Eso quiero decir. O sea, es política, porque justamente muchas veces esas líneas tratan de decirse apolíticas. Claro. Y es una forma de construcción, ¿no? Y también otra cosa que creo que también Sebastián lo estaba poniendo en tensión, es esto de que cómo comparar estos conceptos cuando son visiblemente muy diferentes, tomados por estos autores, digamos. O sea, lo popular para Sarmiento, ¿qué era?
Lo popular para los autores como Freire, ¿qué es? Están en las antípodas. Entonces es como, más allá de que entiendo de que vos hablás de esto, de la intencionalidad política y de que la palabra en sí tiene una continuidad, me parece que al hablar de sujetos tan diferentes, o sea, porque el sujeto popular para Sarmiento, ¿quién era? Entonces, hay un recorte ahí en los sujetos, en esa población, que hace que sea totalmente diferente. O sea, no lo puedo ver igual, no puedo entenderlo como una línea a seguir, digamos. Yo te agradezco, Pamela, es muy claro lo que vos traes y me parece que es muy contundente. De hecho, en estos momentos del estado de mi investigación, digamos, yo estoy teniendo muchos problemas para poder convencer de lo que estoy pensando, por lo mismo que vos decís, que es irrefutable, indudablemente el recorte que hace Sarmiento de lo popular no es el que hace Freire, de ninguna manera. Ahora, ¿qué se me ocurre contestarte? ¿Qué es lo que yo vengo pensando? Te lo voy a decir muy cortito y muy burdo va a sonar, pero me parece que por ahí organiza un poco que se entienda qué es lo que estoy pensando. Sarmiento está con Hobbes y Freire está con los que lo leyeron a Rousseau, de alguna manera. O sea, Sarmiento está pensando en el pueblo de la... Sí, acordamos, como yo la escuché el otro día en una... Me voy a agarrar de ella porque la escuché en una hermosa clase en YouTube a Vera Waxman. Sí acordamos con que Hobbes y Rousseau están planteando una alternativa política, porque no necesariamente tendríamos que acordar con ello, ¿no? Pero digo, en todo caso, si decimos que Hobbes tiene una línea política que es antagónica, perdón, al revés sería, ¿no? Que Rousseau plantea un antagonismo o una diferencia radical a Hobbes, entonces, desde allí yo pienso que lo popular en un tipo como Sarmiento, que se me ocurre que debe haber leído a Condorcet, además, está ligado a pensar que tenemos que armar al pueblo de la representación política. Es decir, lo digo con un compañero amigo con el que he pensado muchos años, que es Francesco Calegaro, con el pueblo de la política que niega la política. La política entendida como la constitución de lo común por fuera del Estado, digamos, o el Estado como lo conocemos con Hobbes. No estoy negando el Estado, estoy diciendo ese Estado que solo acepta la política como el voto, digamos, que la política se realice en el momento de la elección. Y la otra línea, que bueno, que ahí abre un mundo, porque Rousseau se lo puede leer desde los liberales hasta los socialistas, digamos, y tampoco estamos diciendo lo mismo, pero podríamos pensar en un pueblo que es la manifestación de un colectivo que tiene una singularidad y que la va construyendo y que aparece pueblo en el momento en que manifiesta esa singularidad. Y que ahí las categorías políticas modernas también están excediendo todo el tiempo la posibilidad de dar cuenta con claridad de lo que estamos hablando, ¿no? O por lo menos a mí ahí se me agota la posibilidad de seguir pensando, pero entiendo que en principio, y te agradezco, y es algo que yo tengo que poder desplegar mejor, no puede ser nunca lo mismo lo que está pensando Sarmiento que lo que está pensando Paulo Freire, quienes lo siguen y quienes hoy desde la Argentina levantan la bandera de la educación popular, ¿no? Que por ahí hoy sí no está en un lugar oficial o en un lugar hegemónico del discurso de lo educativo. Y la verdad es que yo tenía pensado un montón de otras cosas que suele pasar, que está buenísimo, que las conversaciones uno no despliega, pero para no alargarme, lo que yo quiero
decir es que a mí me parece que la figura de Carlos Vergara, que es un educador mendocino que tuvo su paso por la Escuela Nacional de Mercedes y después terminó en Córdoba, y que es contemporáneo a Sarmiento, ¿no? Vino un poco después, pero llegaron a vivir juntos, digamos. Ya hay un atisbo de este desplazamiento en el concepto de educación popular. Quiero decir, Sarmiento lo pergeña en ese libro y a los pocos años ya hay otros educadores que le desplazan el sentido, ¿no? Y a mí me parece que por ahí, en este desplazamiento, ya se puede ver allí, en un tipo como Vergara, algunos raíces, algunos elementos que después se van a reiterar en la historia de la educación popular argentina, más ligado al campo, a lo que nos podríamos decir campo popular, ¿no? Más ligado al pueblo como la expresión de lo común, de la expresión de la parte de los sin parte, digamos, de los trabajadores, si se quiere. ¿Y por qué digo esto de Vergara? Primero, algunos contrapuntos con Sarmiento muy claros. Sarmiento, como decía antes, está muy preocupado por los sistemas, por los métodos, y en un momento, cuando está terminando su introducción, dice, esto se trata de leyes vigentes y de reglamentos. Y si nosotros sabemos aplicar estas leyes, estos reglamentos, y elegir los mejores métodos de los que dispone este libro, no puede haber error. No puede haber error, y lo dice literal, no estoy metaforizando, dice no puede haber error. Esto lo publica en 1849. En 1842, Simón Rodríguez había dicho, o inventamos o erramos. Por ahí, si nos vamos para atrás, encontramos que ya allí hay un contrapunto, ¿no? Entre Simón Rodríguez y Sarmiento, que después para mí retoma Vergara. Vergara, enseguida que asume como director de la Escuela Normal de Mercedes, al poco tiempo es desplazado de su cargo, y básicamente es desplazado de su cargo, y él dice, para que las corro así, en la Escuela Normal de Mercedes implanté en el 1889 un sistema basado en el respeto a la libertad del niño, a su personalidad. Nadie ignora que abandoné programas y reglamentos para hacer obra consciente y honrosa. Y como causaron sorpresa mis ideas, se me pidió la renuncia. O sea, Sarmiento dice todo a través de reglamentos, Vergara dice abandoné todos los reglamentos. Puse en el centro al niño, a su libertad, a sus necesidades. Y les quiero mostrar esto porque a mí me pareció muy lindo. En esa misma experiencia, fines del siglo XIX, Vergara les manda esta carta, piensen ustedes cómo sería hoy esta carta, a los padres de sus alumnos. Señor, con el objeto de que usted pueda cooperar con mayor eficacia al buen éxito de su hijo en esta escuela, ponemos en su conocimiento los siguientes preceptos del régimen disciplinario establecido. No se impondrá castigo alguno ni penitencia. El medio de corregir a los alumnos será siempre la convicción, con palabra amistosa. El director y los profesores reconocen que no tienen derecho de tocar la dignidad del alumno ni con una mirada. Y la experiencia ha hecho ver en todas partes que el único medio eficaz para mejorar a la juventud es despertarle las nobles tendencias, con bondad y nunca con procederes violentos. Así esperamos que usted se sirva a comunicar a su hijo el contenido de los referidos preceptos. Bueno, esto podría circular en una escuela actual, ¿no? Hoy no nos haría ruido esto, y esto es de 1889. De alguna manera, Vergara dice, a mí me echaron de la escuela porque se decía de mi dirección que los alumnos hacían lo que querían. Y dice Vergara, yo creo que lo importante es que
los alumnos se dediquen a trabajar en armonía con sus impulsos íntimos, lo que está en negrita. Y en eso está todo el secreto de la educación. Ahí dejo de compartir porque para mí aquí está el meollo de la cuestión. A esto quería llegar. Ay, no los veo, a ver, se me fue la pantalla. Ahí está. Yo creo que la diferencia entre Sarmiento y Vergara y la diferencia en la manera en que se articula el concepto de educación popular por unos y por otros está justamente en qué se cree que es la educación. Y allí donde tipos como Vergara, pero después encontré una experiencia educativa en 2014 en una escuela de Bajo Flores, en la escuela media número 3, que lograron cambiarle el nombre al Puente Alsina, el famoso Puente Alsina, que se llamaba en realidad José Félix Uriburu, y se lo cambiaron por Ezequiel de Monti. O sea, los chicos de la escuela presentaron un proyecto de ley para cambiar el nombre del puente. Después vuelvo sobre eso, pero para cerrar la idea, tanto en la manera en que Vergara piensa lo que tiene que hacer, como en esta experiencia de 2014, lo que encuentro es una idea que por ahí está, se me ocurre en el Emilio de Rousseau, de que lo que tiene que hacer la educación es favorecer que los sujetos que se educan desarrollen, desplieguen sus virtudes. O la virtud, no sus virtudes, sino la virtud como una forma de encuentro entre lo mejor de sí y la manera de estar con el colectivo. Y esto implica un trabajo con la interioridad. En cambio, lo que está pensando los que sostienen la instrucción pública, justamente la misma palabra lo dice, instrucción, es bajar una serie de pautas para que los educados puedan ejercer de buena manera las coordenadas de la representación política jovesiana. Y que entonces esto implica una manera externa de educación. Te bajo unas pautas para que te muevas en la sociedad civil, en la manera de hacer política, como padre de familia, en el momento de la religión. Eso sería la forma de instrucción pública de la educación popular. Y por ahí hay otra forma de pensar la educación popular, que tiene que ver con retomar formas de lo educativo que existen desde siempre, digamos, que lo que buscan es permitirle a los sujetos vincularse con lo mejor de sí y con la vida en la sociedad. Hasta acá, y los quiero escuchar ahora, porque yo hablé mucho, yo hablé un montón, y me gustaría, nada, que me contrapuntos, comentarios, bueno, gracias. Gracias, Laura, no hablaste mucho, este es tu espacio, así que incluso si querés seguir hablando, yo creo que nadie se va a oponer. Bueno, cualquier cosa retomo, pero quiero... Yo doy la palabra a las compañeras y compañeros que quieran participar, pero no veo ningún problema en que vos sigas conversando, me parece hasta la lógica del espacio. Bien. Pero bueno, ¿alguien quiere intervenir, decir algo? Aquí está Agustina, adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? No sé si me escuchan bien. Muy bien, gracias. Primero pido disculpas, mi nombre es Ana en realidad, pido disculpas, pero tuve un desperfecto técnico con la otra compu y ahora entré con el nombre antiguo de mi hija, que usaba la compu para hacer los Zoom en momentos de virtualidad. Por ende me perdí los 10-15 minutos iniciales de tu presentación, Laura, y capaz que, bueno, vos enmarcaste, ¿no?, de una determinada forma la charla, o sea que yo fui siguiendo ahora, pero tengo una pregunta que a lo mejor por eso, o sea, es tangencial a tu exposición, que es más bien de corte así histórico también y sociológico, como vos decís,
pero que es una pregunta que me interpela, o sea, desde la propia práctica docente, ¿no? Y por la cual también me acerqué a la universidad, ¿no? A la UNIPE, porque este año estoy ingresando a una maestría, así que bueno, estoy muy contenta en ese sentido, y que tiene que ver con algo que vos señalabas a último momento respecto de lo que sería la instrucción pública, o lo que podríamos plantear por ahí como la educación formal en el ámbito público, digamos, y lo popular siempre relegado o en el margen. Y algo que también, o sea, planteaba hace poco otra compañera, más vinculado digamos, de lo que sería el ámbito de la educación inicial. Y bueno, yo tengo formación de antropóloga, entonces no estoy muy al tanto de los debates que se están teniendo en ese sentido en el área de la educación o de la pedagogía o de la gestión de políticas públicas, y no entiendo cómo, digamos, en un contexto donde el Estado supuestamente en esta circunstancia, incluso bueno, en la época del 2003 al 2015, digamos, o sea, digamos, donde el proyecto era justamente nacional y popular, cómo estas políticas de educación pública no calan, ¿no? O sea, no son tomadas, o sea, precisamente como una política de Estado, ¿no? O sea, ¿por qué no llegan a convertirse en un proyecto de política pública de Estado, o por lo menos a intentar implementarse? Porque, digamos, o sea, me consta que hay un montón de docentes de diversos ámbitos que hacen en el aula lo que pueden con las herramientas que tienen a mano y tratan de alguna manera utilizar estas herramientas de la educación popular en sus clases, en el ámbito en el que estén, o sea, llamémosle formal o informal, porque pueden tratar de implementarlas en el ámbito privado también. ¿Y qué pasa en ese sentido? ¿Cuál es el estado de la cuestión o de la discusión, digamos, no sé, en el Ministerio de Educación cuando hay proyectos, digamos, que supuestamente por eso son nacionales y populares? ¿Qué pasa con eso? No sé si me fui mucho de tema, pero bueno. No, me parece súper interesante tu pregunta, de hecho yo la tengo la misma pregunta, y creo que lo que dijo Patri, que ahora lo retomo, también apunta en este sentido, ¿no? Patri le preguntaba qué se legitima como saber hegemónico, qué queda fuera, y en todo caso, tomando lo que vos decís y arriesgándome a hacer una interpretación de la intervención de Patricia, entiendo que la pregunta también es ¿cuál es el lugar de la educación popular para los que estamos comprometidos de verdad con lo educativo, ¿no? Porque de alguna manera la pregunta es porque queremos que haya una educación que haga sentido, ¿no? La verdad es que yo no sé, creo que no puedo contestar tu pregunta. De hecho, yo creo que todo esto que yo traje tiene que ver con que me hago la misma pregunta que vos. En principio, lo que se me ocurre decirte es algo que alguna vez le leía a Adriana Puigros en alguno de sus libros de historia de las instituciones educativas argentinas, es que lo educativo suele tener cierta autonomía relativa respecto por ahí de políticas más generales o que aborden otros ámbitos como puede ser lo económico, ¿no? O lo redistributivo. A mí a veces se me ocurre pensar también, hace un tiempo leía a Verónica Gago, que es una socióloga que piensa la economía popular, y ella dice, bueno, cuando el neoliberalismo se echa a andar, en realidad abre todo un mundo de significaciones y de sentidos que no solo tiene efecto desde arriba, sino que empieza a tener efecto y tiene implicancias, incidencias desde abajo, desde prácticas de los mismos sectores populares que en respuesta a determinada agenda, si se quiere gubernamental, empiezan a ver cómo hacen para sobrevivir, y esto trastoca todo las coordenadas en las que se piensa la vida política, social, educativa, ¿no? Pienso que por ahí hay algo de esto que puede echar luz sobre esta misma pregunta que vos hacés. Bueno, Griselda, gracias. Me alegra muchísimo verte, que estés muy bien. Y la verdad que nada, retomo tu pregunta y me hago la misma, la tengo, digamos, ¿por qué nos queda esta sensación? Por ahí es una sensación que está traicionando
una experiencia educativa que no estamos sabiendo ver, ¿no? De que en estos años de gobierno nacional y popular, y ahí me callo, nos queda esta sensación de que por ahí lo educativo no se transformó como nos hubiera gustado, ¿no? Pamela, tenés la mano levantada. Perdona, acoto una cosita más que, digamos, en definitiva esto, o sea, es la pregunta también por el tipo de educación, obviamente, que nos queremos dar como sociedad, pero que los pibes en el aula también se siguen interpelando, ¿para qué me sirve la escuela? O sea, desde los diferentes sectores sociales, o sea, como que la pregunta está, como que hace falta... bueno, seguir pensando y transformando, porque evidentemente, digamos, me consta en distintos sitios donde me muevo, por eso puedo hablar del ámbito no formal y del ámbito formal, está esta pregunta, bueno, ¿y para qué? O sea, ¿para qué estoy acá? O sea, ¿para qué me sirve? ¿Para qué? Y en ese sentido digo, bueno, ojalá que todo esto que pasó también, digamos, con la pandemia nos invite a poder tomar las riendas, ¿no? Porque ahora volvemos a lo que teníamos antes y parece que la cosa, o sea, se va a seguir reproduciendo, ¿no? Tristemente, o sea, como que no va a cambiar. Pero bueno. Gracias. Pamela. Yo quizás es agregar una pregunta también, ¿no? En función de lo que dice Ana, esa pregunta de por qué estos años de políticas populares no tuvieron, digamos, no tuvieron continuidad, y vos también en tu Power te preguntabas acerca de por qué las políticas del peronismo, ¿sí? Tampoco habían arraigado dentro de lo que es nuestro país. Y entonces vuelvo de vuelta a esto de que lo popular en Sarmiento es tan diferente, porque Sarmiento además formó parte de lo que es la construcción del Estado Nacional, digamos, formó parte de las presidencias, ¿sí? que construyen, o yo me arriesgo a decir, sustituyen identidad nacional. Sustituyen, me refiero al sentido de que, justamente como vos decías también, ¿no? Las ideas que pretendían llevar adelante en nuestra nación venían desde otros lugares, ¿no? Y atendiendo justamente a estos sujetos que quedaban por fuera de lo que Sarmiento entendía como la nacionalidad argentina. No sé si me explico lo que quiero decir. ¿No será un problema de construcción de identidad lo que trae después aparejado otras cuestiones que tienen que ver con lo popular? Me encanta la pregunta, me parece muy potente. Les quiero compartir algo, igual no pretendan que yo pueda contestar semejantes preguntas tan potentes y tan profundas, no es, porque creo que son preguntas que nos tienen que quedar abiertas para seguir pensando, pero voy a compartir una parte en relación a qué seguir haciendo y qué tiene que ver pensar en la educación popular con la pregunta sobre qué tipo de educación nos queremos dar como sociedad. Y en ese sentido, a ver, comparto un segundito pantalla. Y les muestro esta experiencia de las que les hablé recién, porque recién se las nombré, pero por ahí, refiriéndoselas un poquito más, podemos extraer algo. Buscando en esta maraña que para mí todavía es el campo de la educación popular en la actualidad, encontré este libro muy lindo que se llama Huellas de la Educación Popular en la Escuela Pública. Fíjense que aquí lo que quieren hacer los autores es mostrar que en la escuela pública, o sea, la escuela oficial, hay educación popular. Pero lo hay, o la hay, como huellas. Es decir, de hecho, el artículo que les voy a referir, la experiencia que les voy a referir, tiene en su nombre la idea de extraordinario. Es decir, aparecería la educación popular allí donde se suspende la cotidianeidad, donde se suspende la costumbre, donde pasa algo fuera del ordinario. Sin embargo, aparece. Entonces, ¿en qué, por ejemplo?
Y ahí era lo que yo les contaba. Y les recomiendo, porque es muy conmovedor, a mí me conmovió mucho, que vean este video en YouTube que hicieron los chicos de esta escuela, de la escuela media número 3 del Bajo Flores, en el año 2014, en el marco de este proyecto de cambio de nombre del Puente Alsina. En realidad Puente Alsina le dicen los vecinos, pero el nombre del puente oficial era José Félix Uriburu, nombre de un dictador. Y lo que pasó es muy paradójico, es que en el año 2002, desde este puente, por ahí lo recuerdan, por ahí no, desde este puente la Policía Federal arrojó a un muchacho de 19 años, un muchacho oriundo del Bajo Flores, si no del Bajo Flores, cruzando el puente de la zona sur de la provincia de Buenos Aires, pero aledaña. Tenía 19 años, Ezequiel. Después de una golpiza lo arrojó la policía al río y fue muerto. O sea, la policía lo mató porque no sabía nadar y no pudo sobrevivir. Y bueno, las huellas de esta situación, los rastros de esta situación estaban dando vueltas en la escuela, en los chicos que asistían a la escuela, y en el marco de un programa de la ex ESMA, de Jóvenes sin Memoria, los docentes y los estudiantes de la escuela conforman un proyecto que se llama Seguridad Democrática y Participación Social, Puentes para la Democracia, y en ese proyecto se disponen a cambiar el nombre del puente de José Félix Uriburu, el nombre del dictador de nuestra historia, por el nombre de Ezequiel de Monti, que a los chicos y a sus familias los representaba. Todo este año 2014 los chicos trabajan con los docentes de la escuela. Los contenidos que se movilizan en esta experiencia son los de seguridad democrática, violencia institucional, modo de funcionamiento del Congreso Nacional, contenidos relativos a la historia y a la memoria, trabajan en distintas disciplinas. Y digo, más allá de los contenidos, y acá también creo que vuelvo a algo de lo que de la intervención de Patricia, no se trata solo de contenidos, sino se trata de qué es lo que se pone en juego, qué es lo que se moviliza en esta experiencia educativa. El contenido en todo caso puede llegar a ser como una excusa, ¿no? Para movilizar, dicen los docentes que recopilan esta experiencia, el deseo y la pasión en las prácticas escolares, el deseo y la pasión en el entre, ¿no? Entre los docentes y los estudiantes. Otra de las cosas que propone o promueve esta experiencia es la centralidad de los vínculos entre los adultos, los estudiantes y las familias de los estudiantes. O sea, lo que empieza a pasar es que se abren las fronteras de lo escolar, ¿no? Empieza a haber una escuela porosa hacia la comunidad. Y también una escuela que aloja, que hace lugar a las historias de vida y comunitarias de los sujetos que asisten a la escuela. Y entonces, en esto, si volvemos a lo que decía Vergara, ¿qué hacía esa escuela de Vergara de la que lo desalojaron como director? A ver si encuentro la diapositiva. Esta no es. A ver, había una que sintetizaba. Esta me parece que es. La escuela de Vergara, dice Vergara, ¿no? Yo esto, ¿de dónde lo extraigo? De las fuentes que escribe el propio Vergara, que era un escritor muy prolífico, era un docente que escribía mucho. El trabajo entonces en esta escuela de Vergara supone tener en cuenta a los sujetos que llegan a la escuela y a sus mundos, a sus experiencias, a sus territorios. Aparece algo muy fuerte de lo territorial, ¿no? De dónde vienen, quiénes son, qué hacen sus familias. La centralidad de lo intersubjetivo,
tener en cuenta la centralidad de lo intersubjetivo es muy importante en la propuesta de Vergara. Y bueno, lo que ya referí, esta idea de que en la escuela lo que vamos a hacer es a colaborar con que esos jóvenes o esos niños, depende de la edad, puedan desplegar sus cualidades. Y ahí es donde a mí me hace acordar al Emilio de Rousseau, ¿no? Hay un sujeto que trae algo y que quien lo educa lo que va a hacer como trabajador de la educación es colaborar con que despliegue sus potencialidades, sus capacidades, también ligadas a sus circunstancias, a su entorno, a su medio, ¿no? Y en este trabajo lo que se pone en relación es lo propio del sujeto, lo que podríamos llamar en la modernidad lo individual, con lo social, lo singular con lo común, lo de cada uno con lo de todos. Y esto es lo que yo veo en el corazón de lo que está ofreciendo Vergara allá a fines del siglo XIX y lo que está ofreciendo esta escuela de Bajo Flores en 2014, ¿no? Y realmente si ustedes ven ese video de YouTube, van a ver de una manera, porque yo también soy docente que vengo de una escuela y también tengo la inquietud que planteaba Agustina y por ahí lo que planteaba Pamela, y también está la pregunta de Patricia, ¿qué hacer para que esto movilice, ¿no? ¿Qué hacer para que pasen cosas que sean significativas, que sean formadoras? Y en esa experiencia, cuando uno ve cómo esos chicos adolescentes de barrios humildes escriben el proyecto de ley que luego le da el nombre al puente, es muy fuerte esa transición que va haciendo que los chicos sientan arraigo en esa institución, se vean capaces de hacer cosas que por ahí ni se imaginaban que podían, incorporen a sus familias en este proceso, ¿sí? Esto lo muestra bastante este videito. Y ahí allí hay algo de la educación popular, que es alteridad de la instrucción pública, ¿no? Se me ocurre pensar. Bueno, no sé si alguien quiere hacer algún comentario más. Dice, y ya dejo de compartir, dicen los profesores que escriben este artículo, ¿no? Ahí está Judith. Leo esto, Judith, y te paso la palabra. Espérame un segundito. No veo porque... Espérenme un segundo, por favor. A ver. Dice, aprender se iba constituyendo en un proceso activo, significativo, dinámico y de vínculos con el afuera y el adentro de la escuela. Bien. Sí, Judith, por favor. Hola, ¿me escuchan? Muy bien. Sí. Bueno, simplemente voy a prender la cámara un ratito, que me vea, pero estoy en la cama, por eso no quería, bueno, no se ve, por suerte igual. No, yo en base a lo que decías, Laura, fui pensando cosas que uno que aprende, uno que va uniendo fragmentos de cosas que sabe. Y pensaba que cuando Sarmiento hablaba de la educación popular, quizás estaba hablando, no sé, pero quizás estaba hablando del mismo pueblo que quiere la educación popular educar hoy, ¿no? Nada más que tenía una concepción, esto que vos traías de Hobbes, ¿no? Que pensaba que la maldad del ser humano, y entonces había que un poco sujetarlo también, ¿no? Y Rousseau, que pensaba que todos nacen naturalmente buenos. Pero bueno, en realidad pensaba en esto, en principio en el objetivo de la educación popular vista desde Sarmiento, el objetivo era más bien la integración, ¿no? Y tomando esto que decía Pamela, coincido en que estábamos en un contexto de construcción, o estaba, mejor dicho él, en el contexto de la construcción del Estado Nacional, y por lo tanto buscaba formar a los sujetos, al ciudadano,
de esa nación. Un sujeto y un individuo que se pierde porque la finalidad era la integración, ¿no? Que se va bueno, esto que se habla, que la educación popular critica lo de la homogeneización, ¿no? Pues tenía la finalidad, era una escuela masiva, recién se estaban formando los estados nacionales, y el sistema educativo de a poco empezaba como a dar sus primeros pasos. Y pensaba cuál era el objetivo de la educación popular, tal como escucho por ahí de los movimientos sociales. Yo un poco pertenecía a espacios de educación popular, y hay muchas definiciones sobre la educación popular, cosa que a mí me sorprendía bastante, pero bueno, creo que siempre hay que ajustar esas ideas porque uno cree que todo el mundo entiende lo mismo. Bueno, el objetivo de la inclusión que vos decías, que para mí es político también, porque justamente trata de que esas personas que fueron expulsadas por distintas razones de la escuela tradicional, ¿no? Puede ser que porque no la contuvo, no supo enseñar, también se le pedía que dejara afuera lo que sabía, lo que traía de su tierra, de su casa, ¿no? Que dejara de ser el mismo. Y la educación popular lo que pedía era, la educación popular, tal como se plantea hoy en día, es justamente que traiga esto que decías vos, ¿no? La historia del sujeto, lo que decía Vergara también, tenía en cuenta los vínculos, los deseos, y por lo tanto los contenidos eran totalmente diferentes. Me parece que hay que pensarlo, creo, desde ahí, son contextos diferentes. Por supuesto, Sarmiento se imaginaba a esa persona educar como Facundo, ¿no? Más bien que una persona que un poco pensaba que había que educar y civilizar. Y bueno, el contexto de la educación popular desde los 60 en adelante, por lo menos, es más, bueno, respetar al individuo, pero el individuo dentro de un colectivo también, ¿no? Por eso me parece que la propuesta del puente de Ezequiel de Monti tiene que ver con eso. Bueno, pensemos qué le pasó a Ezequiel, pero en qué contexto, ¿no? Y eso es lo interesante de lo que trae por ahí, traen ahora las propuestas de educación popular. Y no sé, por último, plantear una cosa que me parecía paradojal mientras vos hablabas. Viste que mencionabas a Rousseau, y bueno, esto del respeto, del interés del niño, él hablaba del niño en el Emilio, y después en el contrato social, para mí por el contrario, dice que hay que, algo así, lo que recuerdo, subordinarse se crea o se recrea, o la idea es esa, al individuo sujetado al soberano, ¿no? A las directivas del soberano, en pos del bien común. Bueno, eso de Rousseau, ¿no? Que a mí me encanta toda la obra de Rousseau, pero bueno, son cosas que fui pensando, que me encanta porque me trajeron un montón de ideas para seguir pensando en la educación popular. Tengo más, pero bueno, no, hasta ahí llego. Bueno, gracias. Gracias. Gracias, Judith, gracias. Gracias. Súper interesante. Está Sebastián, y en todo caso después yo retomo un poquito. Dale vos, Laura, dale vos. Yo iba a sumarme, porque me la dejó tan picando, Judith, te agradezco. Con Bueno, hacer participar a los del... bien, en todo caso, lo que me digan de Rousseau me va a permitir seguir leyéndolo, porque yo lo estoy leyendo hace poco a Rousseau, no es que soy una especialista de Rousseau, quiero decirles esto, y además que sí tengo algunas, lo leí el contrato, leí el Emilio, lo estoy pensando, pero también tengo algunas escuchas de otros que han leído a Rousseau, y por ahí también allí uno es influenciado, ¿no? Así que voy a escuchar lo que me digan de Rousseau en esta clave. Siempre la influencia. Yo quería agregar una cosita chiquitita
por si suma a esta conversación, que me parece Sí. extremadamente interesante, lo de Judith, la aclaración de Judith como filósofa profesional de la diferencia entre el Emilio y el contrato social. La verdad, yo estuve años, me costó años entender eso, y Judith lo dijo en una oración. Gracias, Judith. Me parece lo siguiente por si suma. Cuando uno lee las dos cosas, el contrato social y el Emilio, por ahí en el Emilio parece estar en primer lugar el individuo, como si ya fuese un receptáculo de verdades que solamente cabe desplegar. Esa es como el origen de la forma más romántica de la teoría de la educación de Rousseau, pero como decía Judith, con toda claridad, en el contrato social el problema es que el pueblo está constituido, pero como dice Rousseau, el pueblo solamente quiere pero a veces no sabe. Entonces aparece toda una figura respecto de la dictadura pedagógica, literalmente, la dictadura pedagógica de la soberanía, que es justamente en un nivel menos intenso lo que hace Sarmiento. No es Hobbes, es Rousseau. Es que como el pueblo no está integrado, diría Judith, entonces hay que enseñarle a querer como corresponde. Mientras que Hobbes, como es un pensador de la soberanía y del absolutismo, no le interesa tanto la interioridad y le importa más bien el orden en el sentido de la obediencia soberana sobre la base de la cristiandad de la República. O sea que el problema de la educación en el sentido de la interioridad no es un problema para Rousseau. Y eso lleva a la paradoja de que cuando se los lee así, es mucho más, muchas comillas lo que voy a decir, y lo digo para continuar la lección magistral de Judith y seguir con la conversación. Es mucho más complejo y mucho más invasivo el razonamiento de Rousseau que el de Hobbes. Aun cuando Hobbes pasó a la fama por ser el hombre, el que dice que el hombre es malo, y Rousseau el que dice que el hombre es bueno. En ese sentido, y en lo que pasa con la soberanía y la educación, es medio al revés. Por supuesto que ambos piensan que hay algún tipo de peligrosidad en el hombre, porque sin ese pensamiento no hay un pensamiento político. Si no fuéramos peligrosos, no habría política. Viviríamos en el jardín del Edén, Génesis. En el momento en que hay desobediencia, empieza la política. Si no, no. Ahora, el tema es, ¿qué exige la política para que un pueblo se mantenga unido? Y para Rousseau exige bastante. Y no alcanza la potenciación de la virtud individual. Estoy desarrollando lo que decía Judith. No alcanza la potenciación, porque esa virtud individual, en realidad, además, la trata un preceptor. Emilio es preceptor, no es la escuela pública y un colectivo. Es un preceptor metafórico que tiene todo el tiempo del mundo en una relación individual. Pero cuando hablamos de política, volviendo a lo anterior, hablamos de cómo una comunidad produce, a partir de la escuela primaria, media y la universidad, diversas instancias de agregación y de cohesión, que no son ni la coacción exclusivamente, es decir, la integración, ni tampoco exclusivamente el desarrollo de las capacidades previas de los individuos. En algún sentido es lo que dice nuestra ley de educación respecto al secundario. Las tres finalidades de la secundaria: el mundo del trabajo, la universidad y la ciudadanía. No es una sola cosa. Y con una sola cosa no se resuelve todo. Es decir, no se resuelve todo ni con Hobbes, entendido de una manera o de otra, ni con Rousseau, entendido de una manera o de otra, ni con Althusser, ni con Passerón. Parece que es una melange de finalidades muy sofisticada. Ahora, con esto termino. El chiste parece ser quién conduce. Si conducen los que dicen que el Estado no representa y entonces van a llegar directamente al pueblo, o los que creen lo que dice la Constitución Nacional, según la cual el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. Ahí hay una verdadera tensión, creo yo. Bueno, me quedo pensando en esto en tu intervención a partir de la de Judith. Yo estoy de acuerdo con que el problema no es
o yo lo entendí así, no sé si es lo que dijiste, el problema no es si Estado sí o Estado no, sino quién y qué con el Estado. No sé si es esto lo que quisiste decir, pero en principio, bueno, algo que me quedó pendiente de lo que dijo Judith respecto de la nación. Cuando nos formamos en historia, una de las tesis más fuertes cuando pensamos el periodo de constitución del Estado Nacional que aparecen, es la idea de que la nación es una construcción, ¿sí? La idea de que lo que viene a ser el Estado, una vez que ya está de alguna forma instituido o institucionalizándose, es a construir una nación que le dé sustento ideológico a su existencia, y para ello la escuela es la abanderada. Yo, de un tiempo a esta parte, vengo pensando que por ahí hay algo del orden de lo nacional que excede la mera construcción. Es decir, que existe antes y que tiene una existencia social más allá, antes y después de las formas ideológicas del Estado, que no quiero decir que no la afecten, que no intervengan sobre ellas, que no tengan efectos. Pero me parece que pensar que la nación es una construcción estatal es desestimar la fuerza de un colectivo social que precede y excede al Estado. Esto lo digo en función de que lo que a mí me parece que debería ser el trabajo de la educación es justamente este encuentro, este poner juntos, este tratar de desarrollar la virtud entre lo común y lo singular, ¿no? En la modernidad, donde hay individuos que se reconocen como tales. Y por ahí, bueno, yo no tengo los elementos filosóficos para contraponer todo lo que se dijo de Rousseau, pero por ahí, o como yo lo vengo entendiendo, es que que hay que enseñarle a saber al pueblo, ¿sí? O a los ciudadanos del pueblo, tiene que ver con este trabajo de encontrar ese vínculo entre lo singular y lo de todos, que es propio de la modernidad, ¿no? Pero bueno, nada, es para seguir pensando, yo me llevo a lo que ustedes me dicen, me voy a ir a leer de nuevo a Rousseau, y bueno, les quedan muchas cosas abiertas, quedan muchísimas, pero bueno, de eso se trata, ¿no? También. ¿Alguna compañera o compañero? No, sí tenemos por ahí, sí tenemos a Armando. ¿Alguna intervención más? Daniela, por favor, adelante. Hola, buenas tardes, noches a todos y a todas. Estoy con poca batería en el celular, por eso prendo ahora la cámara. Bueno, un montón de cosas, todas tiradas por la cabeza, pero me surgieron un montón de preguntas. Yo soy docente de la provincia de Buenos Aires, el nivel secundario, en ejercicio, y me surgieron un montón de preguntas. ¿Se escucha? Quizás, Daniela, discúlpame. Disculpa, ¿vos podrías subir un poquitito el volumen porque te escuchamos muy, muy bajito? ¿Será posible? ¿Ahí está bien? Si podés más todavía, incluso porque estamos muy, muy bajito. ¿Ahí mejor? Ahí va mejorando un poco. Dale con voz bien, bien alta lo máximo que puedas, por favor. Sí, ahí grito entonces. No, me preguntaba si quizás no es un concepto híbrido que en el afán de querer quizás encorsetarlo, se escapa todo el tiempo o abre nuevos interrogantes,
si es que el intentar justamente clasificar la educación popular no nos aleje de su esencia, si es que tiene una, y hemos trabajado con algunas compañeras en todo este proceso de reflexión de pandemia y demás, esta cuestión de la dicotomía entre la escuela edificio y la escuela territorio, como a veces algunas cuestiones quedan delimitadas en el edificio, en lo institucional, y otras cosas se ganan desde el ejercicio de la docencia, como se la es entendida o como se la practique desde lo popular, que muchas veces quizás no tenga una definición universal. Esta discusión también entre lo privado, lo público, en el ámbito de la política y lo político, cómo conversan, cómo esas cosas discuten, y entre medio de todo eso nosotros, bueno, ejerciendo nuestro derecho social a la educación, y tratando de habitar estos espacios con el mayor criterio posible, ¿no? Entendiendo siempre que una pregunta es mejor que, para mí, todas las respuestas que podamos llegar a hacernos. No sé si se escuchó todo o una parte, está todo el volumen máximo, pero nada, me hacía más preguntas que respuestas en realidad. Si me ayuda Sebastián, que no la escuché bien a Daniela, no la pude escuchar bien. Yo pude reconstruir, corregime Daniela, yo tengo el volumen de mi computadora como si estuviera escuchando Iron Maiden. Pude escuchar, primero que vos participaste de una experiencia de reflexión sobre la pandemia, en segundo lugar que en esa experiencia lo que se discutió fue la dicotomía escuela en cuanto a edificio, escuela en cuanto a territorio, que a la luz de esa dicotomía, parte de lo que sucedía en el edificio tenía una lógica, pero se podía después ganar a partir de la territorialidad con otra lógica, que es una lógica que va más allá de la inscripción, de la mera inscripción en un edificio. Que al mismo tiempo la dimensión o la definición de la educación popular, si es que tenía una esencia, somos todos filósofos. Decía Daniela, si es que tiene una esencia, no es tan fácil de atrapar. Yo la entendí de esa manera. Y que a veces, al intentar buscarla tan denodadamente, tal vez se nos escape en esa búsqueda, acaso porque no tenemos los elementos todavía para poder definirlo. Y por último, lo que yo pude recoger de lo que decía Daniela es que en este momento o en este proceso, tal vez sea más adecuado dejar sentados un conjunto de preguntas y no ponerse ansioso respecto a las respuestas, si te entiendo bien, porque tal vez el proceso requiere en un primer momento de acumulación de interrogaciones y después más adelante, sobre todo lo que hace la educación popular, las caracterizaciones vía respuesta. No sé si está más o menos bien, Daniela, lo que reconstruí. Mejor todavía. Gracias, Daniela. Me parece muy potente, estoy de acuerdo completamente con lo que decís. De hecho, yo creo que un problema para la historia conceptual es la definición. Yo no definiría nada. Lo que no quiere decir, que creo que también lo decís vos, es que uno no intente buscar algo del orden de un núcleo o algo que esté dándole sustento al concepto, pero tampoco quiere decir que lo vayamos a encontrar, ni que sea algo fijo, ni que podamos irnos tranquilos diciendo, bueno, educación popular es esto. Es un intento para discutir, para seguir pensando, y está buenísimo lo que traes. Me gustó esa diferencia entre edificio y escuela-territorio, ¿no? Ese límite que por ahí a veces no está, lo que puede franquearse, que lo puso en evidencia la pandemia también. Permiso, y siguiendo a Daniela, una pregunta. Si no es tan importante la definición o la delimitación, o si no tenemos que suponer que hay una esencia que sostenga un concepto, ¿por qué todo el mundo disputa los conceptos? ¿Por qué todo el mundo se quiere quedar, en este caso particular de la conversación que nos trae Laura, ¿no?
¿Por qué nadie dice, bueno, está bien, si no te gusta educación popular lo digo de otra manera? No, se insiste. Y eso es lo que a mí me parece muy interesante en la presentación, en el título de Laura. Laura dice, insiste la educación popular. Cuando yo escucho eso, me imagino, no solamente que la práctica de la educación popular, no importa cuál sea, insiste, sino que insiste una denominación, insiste una forma de presentar una práctica que no quiere ser pensada de cualquier manera. Entonces, ahí va de nuevo la pregunta. Si no es tan importante la definición, ¿por qué es tan importante el nombre? Te digo lo que pienso yo, pero digo también provisorio y sin cerrar. En realidad porque hay una pretensión en la manera de hacer política en la modernidad que está ligada a poder fijar sentidos y desde allí lograr efectos. No necesariamente esos sentidos que se intentan fijar son tales. De hecho, es lo que pasa cuando Daniela interviene y dice, che, pero paremos, porque nosotros decimos que es esto, pero puede ser esto otro, y puede ser esto otro, y qué pasa con esto que no lo tuvieron en cuenta, y tiene razón. Sin embargo, hay como una necesidad de fijación que es propia de la manera en que se disputa la política en la modernidad. ¿No? Yo digo, otra de las palabras que aparece muchísimo en todos estos textos es la idea de democracia. Sarmiento la usa todo el tiempo. Democracia, democracia, democracia. Y me dice, ¿qué estás diciendo, Sarmiento? O sea, ¿a qué te referís? ¿Cómo agarro, cómo tomo esa palabra? Y bueno, por ahí justamente de lo que se trata es de darnos cuenta de que cuando decimos educación popular, de ahí no estamos diciendo algo que es obvio para todos, ni que todos pensamos lo mismo, sino que es un terreno que está siempre en disputa, que invita a los malos entendidos, y que yo esto lo traigo también porque me parece que no siempre está tan claro, ¿no? Parece que cuando hablamos de educación popular todos sabemos lo que estamos diciendo, y por ahí no tanto. Y me parece que nos pasó hoy, ¿no? Y que aun cuando en el intento que yo hago de decir, bueno, es esto, pero puede ser esto otro, y este dice tal cosa, y este otro, y viene alguien y dice, che, pero te estás olvidando de esto, o no me pudiste responder esto otro. Y sí, ahí estamos, pero por ahí la política en la modernidad se trata un poco de esto, ¿no? De tratar de fijar algo para que produzca unos efectos y darnos cuenta que no pasa eso, que pasa otra cosa, o que nunca logramos fijar un sentido último y preciso. Es cierto, pero cuando vos querés fijar un sentido porque querés excluir a tu adversario de ese sentido. Por la misma razón que nadie dice yo soy del partido de los malos y de los demoníacos, sino del partido de los buenos y de los justos. Entonces, cuando vos decís educación popular, también estás diciendo de la forma justa que yo quiero entenderla, y estás desligando un adversario que la piensa de otra manera. Entonces, ahí es donde yo pregunto, ¿por qué razón no vamos a definir si justamente la definición está al servicio de la especificación del proyecto político? Querer disputar un concepto sin tener un conjunto de contenidos para definirlo es casi no querer disputarlo. Lo que pasa es que en todo caso, está bien lo que decís, lo que yo me quedo pensando es que en todo caso, para poder decir es esto, primero hay que desbrozar, porque si no nos vamos a equivocar. Y en todo caso, donde yo me siento ahora es en ese proceso de no es esto, no es esto, no es esto, o esto está enfrentado a esto, por ahí para en algún momento poder decir que es algo. De hecho, yo dije que era inclusive, tomando lo que vos decís, que me parece fuerte, yo dije algo de la inclusión educativa, que fue muy polémico, pero dije algo. Por ahí todavía no puedo decir ese algo de la educación popular, todavía no. Tengo una intuición, pero no puedo decirlo como lo dije de la inclusión educativa. Y sabiendo que igual eso que voy a decir va a fallar en el sentido de que me van a quedar cosas sin poder
por fuera del sentido, digamos, ¿no? O sea, el sentido no va a cerrar perfecto. Lo que no quiere decir es que eso no tenga efectos, y que pueda haber efectos mejores que otros. Perdón, Laura, ¿está Judith con la mano? Sí. ¿Daniela sigue con la Sí. mano levantada de antes o quiere decir algo más? ¿Listo? Judith, por favor. ¿Estás ahí, Judith? Ah, sí, ahora estaba esperando si la Adelante, Daniela por favor. hablaba. Sí, yo, a ver, cuando se dice, cuando Daniela decía esto, esta urgencia por definir la educación popular, la verdad que está bueno pensarla todo el tiempo y seguir desbrozando el concepto, pero cuando estás en la escuela, cuando tenés que enseñar, cuando tenés que pensar un montón de cosas con respecto a la enseñanza, necesitamos definiciones, más allá que después podemos seguir pensando. Comento una cosita muy chiquitita. Yo un día nos encontramos en una reunión con profesores del mismo lugar, ¿no? Enseñando. Y esa persona hablaba, había una persona que decía, bueno, no, que la gente llegue cuando quiera, ¿no? Que no era necesario cumplir horario, que era parte de la premisa de su concepción de educación popular. Y yo, por el contrario, pensaba algo totalmente distinto, pero ella fundamentaba esa decisión en que la educación popular es anticapitalista y por lo tanto el horario es algo fijado por el capitalismo y todo lo que leemos, ¿no? Constantemente. Sí, estaba parada en una posición coherente en ese sentido, pero yo decía, no, a ver, llegan y después no entienden lo que pasa, si llegan tarde, lo veía más como algo más que tiene que ver con lo pedagógico, con que incluso se constituía como un obstáculo. Y para mí, bueno, por eso, educación popular, evidentemente, para ninguno de los dos era lo mismo. Y cuando hay que tomar decisiones, alguna decisión tenés que dar. Después sigamos discutiendo, porque de hecho lo peor que puede pasar, sobre todo en un colectivo docente, es que nos quedemos sin debate. No, eso nomás quería decir. Gracias. Sí, me parece bien lo que decís, no estoy de acuerdo que además a las urgencias de las demandas de la escuela hacen que uno tenga que estar todo el tiempo definiendo, ¿no? Sabiendo que a veces no, que siempre esas definiciones son imperfectas, fallan, y que por eso hay que reabrir la reflexión acerca de ellas, pero que son necesarias. Bueno, son las 19:58 y esto podría seguir. Seguramente se debe todo este proceso a la virtud, eminentemente a la virtud de la expositora y presentadora de todo esto, porque nosotros acompañamos ese primer gesto de presentación generosa y cauta. Si les parece, dejamos acá. En nombre de la universidad les quiero agradecer en primer lugar a Laura por la exposición y por la escucha y por la forma de interactuar, a las compañeras y compañeros que vinieron, y también a Federico, que nos está apoyando técnicamente, y no solo técnicamente, sino también espiritualmente, como de costumbre. Les quería decir dos cositas más. La semana UNIPE sigue hasta el día viernes, hay actividades de este tipo en distintas franjas horarias. Ustedes se pueden sumar, se pueden inscribir. Están siempre invitados e invitadas cordialmente. Si no pueden hacerlo, escriban un mail a la universidad y vemos de qué manera se puede resolver. Y también siempre invitados e invitadas a las carreras que hay en la universidad, de grado y de posgrado. Muchísimas gracias. Nos despedimos acá. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos por la participación. Gracias, Sebastián. Buenas noches. Chau, chau.
Federico, ¿cómo hacemos? ¿Vos bajás la persiana? Sí, por supuesto. Bueno, Chao, muchas gracias a todos. chao Judith, gracias. Bueno, listo, ¿Te tengo, capo. ¿te tengo grabación?